Hay una iniciativa en la Asamblea Legislativa que pretende que el juez pueda exigir a las personas que reciben pensión alimentaria una rendición de cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que me tiene que justificar con facturas en qué se está utilizando el dinero que se le está dando por motivo de pensión alimentaria. Así que hoy vamos a ampliar el tema y conocer cuáles son los derechos y deberes de las personas, tanto que reciben la pensión como las que dan la pensión. Y el abogado Belisario Solano, muy buenos días, nos acompaña en esta mañana. Beli, gracias por acompañarnos. Encantado, Vero, un gusto saludarte. Vamos a invitar también a nuestros televidentes que ingresen a nuestra plataforma de repretelplay.com para que puedan también opinar sobre este tema. Ya la saben, sencillamente en el navegador ingresan repretelplay.com y ahí se van a encontrar esa pregunta que dice: ¿se debe presentar facturas para justificar la pensión alimentaria? Y usted nos contesta sí o no, y vamos a estar presentando los resultados a medida que va avanzando nuestra entrevista. Pero iniciemos entonces. Don Belisario, ¿en qué sí puede usar el dinero de la pensión alimentaria? Bueno, en este tema estamos en un caso sumamente complicado porque hay un proyecto de ley del diputado Harlan Hoppelman que lo que pretende es modificar el artículo 171 del Código de Familia para poder exigir a la persona que administra la pensión alimentaria una rendición de cuentas cuando se le ocurran, cuando el padre o cuando la madre o el que tenga la obligación de pagar la pensión se le ocurra pedirle a su excónyuge o cónyuge o al padre de sus hijos una rendición de cuentas, lo podría eventualmente hacer. Pero yo quiero decir que hoy existe ya en nuestra legislación los suficientes instrumentos para poder exigir esa rendición de cuentas. ¿Por qué? Bueno, porque la pensión alimentaria es un bien que le pertenece al acreedor alimentario, en este caso al hijo o la hija, eventualmente hasta la excónyuge. Entonces, de tal manera que en ese caso hay un criterio de razonabilidad de las reglas de la sana crítica en donde no podríamos eventualmente pedir una rendición de cuentas de una pensión de 80, 90 mil o 100 mil colones por mes, cuando bien sabemos que serían básicamente 3.000 colones diarios que no alcanzan ni siquiera para el desayuno. Entonces, este proyecto de ley, en mi opinión, ha venido a generar toda una polémica en el tanto y cuanto pareciera que es discriminatorio y más bien violenta los derechos de la mujer, que en un 95% son los que administran las pensiones alimentarias. Ahora, pero cuando hablamos de justificar ese dinero, sí, ¿en qué debería ser utilizado ese dinero? Los rubros fundamentales de la pensión alimentaria están: primero, hay que asegurar casa, vivienda, un sitio donde vivir. Lo segundo, hay que asegurar la comida o la alimentación, es básico, la sobrevivencia. Luego, tercero, el vestido y los zapatos, ¿verdad?, que son fundamentales, y los temas de salud. Así, usted como madre puede ir perfectamente administrando el dinero y va priorizando esos gastos. Casa, vivienda, casa, educación, salud, ropa, vestido, diversión. Esos son los rubros fundamentales en los cuales usted podría o debe o va necesariamente a utilizar el dinero que recibe de la pensión alimentaria. Belisario, si yo sospecho que ese dinero no está distribuido en esos rubros que usted está diciendo, ¿qué puedo hacer yo como proveedor, verdad? Como persona que está dando esa pensión. No solamente si sospecho que usted no me está administrando bien ese dinero, exacto, sino que también que sospecho o tengo la idea de que yo estoy aportando más de eso. El artículo 173, inciso 2 del Código de Familia contempla que no existe la pensión, la obligación alimentaria cuando ya están satisfechas las necesidades del acreedor alimentario. Entonces, en ese caso, yo puedo perfectamente interponer, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias, un incidente de rebajo de pensión. En ese incidente de rebajo de pensión yo le puedo pedir al juez que usted me demuestre cuál es realmente la necesidad de mi hijo, de mi hija, para efectos de saber si estoy cumpliendo satisfactoriamente con ese rubro, y además voy a poder tener la oportunidad de saber en qué está gastando usted el dinero, porque a la hora de contestar usted la demanda, me va a presentar una serie de facturas, me va a presentar una serie de gastos, me va a decir: no, mire señor, un momentito, aquí yo estoy gastando esto y esto en tales y tales y tales rubros. Y es el momento en que usted, como persona que administra la pensión alimentaria, nos va a dar una rendición de cuentas, tanto al juez como a mí. Si esta iniciativa pasa y esta rendición de cuentas se pasa también, ¿qué es lo que va a cambiar, Belisario? ¿Qué es la diferencia con lo que tenemos ahora, las herramientas que usted ha mencionado? Digamos que aquí el único instrumento distinto desde el punto de vista jurídico que nos da el párrafo segundo del proyecto de ley es que yo tendría la posibilidad que si usted no se presenta al juzgado a rendir cuentas o no me presenta las facturas, yo la puedo acusar a usted, a la madre de mi hijo, a la madre de mi hija, a la ex esposa, en la vía penal.
y eventualmente podríamos pedir una desobediencia a la autoridad y llevarla a tener que enfrentar procesos de orden penal con todas las consecuencias que eso implica para los hijos, saber que papá está demandando a mamá, que mamá corre el riesgo de ir a la cárcel, que mamá corre el riesgo de enfrentar un proceso que sería sumamente lesivo para la estabilidad y la salud del menor en el aspecto fundamentalmente psíquico. Don Belisario, este es un tema, se las trae, ¿verdad? Que se las trae, y tenemos también muchas opiniones y tenemos otra participación, que es la licenciada Gloria Valerín, que ella también nos va a dar su opinión, y nuestra compañera Melissa Umaña es la que se encarga de traernos esta información. Adelante. Gracias, compañeros, buenos días. Como ustedes bien lo mencionaban, este proyecto de ley ha causado opiniones encontradas, muchos que están a favor y otros que están en contra, y ha sido muy popular y de discusión en el país. Precisamente para referirse a este tema y darnos su criterio, tenemos con nosotros a doña Gloria Valerín, quien es abogada y exdiputada y siempre muy involucrada en este tipo de temas. Doña Gloria, buenos días, gracias por acompañarnos. Como decía y como le voy a preguntar, ¿qué considera usted? ¿Se deben presentar facturas, sí o no? Bueno, buenos días a la gente del estudio, a las personas que nos ven, a ustedes. Yo creo que lo que el proyecto pretende en realidad no es que las mujeres presenten cuentas, den cuentas. Lo que quieren es meterlas a la cárcel. Porque las cuentas que el proyecto pide, por ejemplo, de las facturas de la canasta básica, va a ser imposible para las mujeres conseguirlas. En este país la pensión promedio es de 90,000 colones, y no por un chiquito, por 3, 4 y 5 chiquitos. Y resulta que usted tiene que llegar al supermercado o a la pulpería y decirle al señor que le desglose, o a la muchacha que atiende el supermercado, que por favor le desglose el pedacillo de salchichón que la gente cobra por 90,000 pesos, que es lo que puede tener para 3 chiquitos, que le desglose el pedacito de salchichón entre los chiquitos y los demás miembros de la familia. ¿En dónde van a hacer eso? Eso es un absurdo. Aparte de que si hay personas que abusan porque toman los dineros de la pensión para irse a bailar, ¿verdad? Ya hay mecanismos en la ley para decirle al juez, vea, o al PANI, o a las autoridades correspondientes, vea lo que está pasando. Justamente a eso iba doña Gloria, porque dentro de lo que se ha comentado es que si el padre de familia llega y pide que a él se le haga un desglose o se le den cuentas de lo que se ha invertido su dinero, digo padre de familia porque usualmente es la persona quien se encarga de dar pensión. Hay casos a la inversa, estamos claros. Sí, pero son las mujeres las que tienen que dar cuenta también. Sin embargo, sí, exactamente, en eso es para ambos. Lo que ellos alegan es que muchas veces si piden esto les imponen una orden de restricción para que no puedan ver al hijo, o sea, hace un ambiente negativo, digamos, entre el padre y el menor. Cuando un juez da una orden de restricción para no ver un chiquito es porque la cosa es grave. No es porque llegó y le pidió cuentas a la mujer. Es porque la cosa es muy seria, muy grave. Ya para ir cerrando sobre el tema, de una manera muy concisa y clara, ¿cuáles son estas medidas entonces, verdad? Si usted considera que ya, como está el marco de la ley actualmente, los padres pueden pedir cuentas, ¿cómo se hace? Van donde el juez le dicen, o van al Patronato Nacional de la Infancia y le dicen, vea, estos niños reciben tanto de pensión, esta señora o este señor se la ha gastado, ve, aquí están las pruebas. Lo que va a pasar es que cada mes va a haber 187,000 casos en los tribunales de familia, en los juzgados de familia, que ya ven 187,000 casos de pensión, de 187,000 más de revisión de cuentas. Eso es una locura, eso acaba con el sistema judicial, eso es una locura. Bueno, fuertes opiniones sin duda nos compartía doña Gloria, pero también, Belisario, cuando se habla que el 80% de las pensiones en este país no son más allá de 100,000 colones, y como bien decía doña Gloria, ¿cómo voy yo a justificar para 3 chiquitos 100,000 colones en el supermercado para decirle, esto es del bebé, esto es mío? Es un proyecto
muy complicado. ¿Y cómo es? Y esto que ella decía, incluso de meter a las madres a la cárcel. Sí, yo creo que ¿Qué habría es lo que hay de fondo acá? Yo creo que habría que buscar y revisar cuál es la razón, la motivación y la fundamentación de este proyecto, porque hay algo más allá que no raya con lo lógico desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque el ejercicio de la autoridad parental conlleva la guarda, crianza, educación, administración y representación del menor. Y cuando hablamos de administración, la pensión alimentaria es un bien que le pertenece al hijo y por lo tanto papá y mamá tienen derecho a administrar y en consecuencia a exigirse cuentas. Entonces usted puede ir al juzgado de familia y establecer un procedimiento que se llama conflicto en el ejercicio de la autoridad parental referente a la administración de los bienes. Y ahí el juez de familia le puede exigir a usted que me dé entonces un detalle en qué está gastando la plata que que yo le estoy dando a mi hijo. ¿Por qué? Bueno, porque si usted me dice que yo le pago a usted una pensión de 1 millón de colones y se gastan 600 o 700 mil colones y que además usted le está creando un fondo de reserva para la educación posterior o que usted está planteando un campamento, clases extracurriculares o que usted está cogiendo ese plus o ese dinero que sobra para poder crear un fideicomiso que venga a generar sus mejores condiciones al niño o que le está comprando una póliza de gastos médicos, etcétera, pues el juez va a valorar que usted está haciendo una correcta administración de sus bienes. Claro. Pero si usted ve, si usted no tiene la capacidad para presentarme eso, entonces el juez va a decir, bueno, aquí lo que hay es un exceso, están cubiertas las pensiones y vamos entonces a modificar el monto de la pensión y a partir de ahora no voy a pagar 1 millón, sino que voy a pagar 700 o 600 mil colones. Pero eso ya ya en la ley existe. El artículo 58 lo prevé de la ley de pensiones. El Código de Familia lo prevé en el ejercicio de la autoridad parental. No hay necesidad de un proyecto de ley de esto, que la única cosa que diferencia es la posibilidad de darle a la persona que paga la pensión un instrumento para acusar penalmente a la persona que está administrando la pensión alimentaria, sea hombre o sea mujer, sea papá o sea mamá. Y esto lo único que eventualmente podría generar es exacerbar más la guerra que hay entre papá y mamá y lamentablemente los hijos son carne cañón. Bueno, don Belisario, ya tenemos aquí la opinión de nuestro público. ¿Debe una persona que recibe pensión presentar las facturas? Un 80% nos está compartiendo su opinión de manera positiva ante esta pregunta. Bueno, 79, ahí va, 80-20 más o menos es lo que tenemos. Pero esto genera sin duda... ¿Qué le dije yo antes del inicio? Que un 80% iba a estar de acuerdo en pedir. Con esa revisión. Es que ya está, ya existe, ya usted puede perfectamente pedir rendición de cuentas, ya usted puede pedir y exigir que le den números en qué se está gastando la pensión que usted paga. No hay necesidad de este proyecto de ley para que eso ocurra. Usted puede decirle a su abogado o su abogada que quiere presentar un incidente de rebajo de pensión porque usted considera que está pagando en exceso la pensión alimentaria. Usted puede exigirle al juez de familia abrir el procedimiento de conflicto en el ejercicio de la autoridad parental porque usted considera que la plata que usted paga para pensión alimentaria no está siendo bien administrada por la mamá o por el papá en este caso. Así es que el dato es muy interesante. Bueno, ahí teníamos 81, acaba de cambiar, ajá, pero también tenemos la opinión de otros ciudadanos, otros costarricenses que nos dicen qué opinan al respecto y lo vamos a ver en la siguiente nota. Y precisamente, como les comentaba, y este tema ha sido tan sonado, nosotros también le consultamos a los ciudadanos su criterio al respecto y esto fue lo que nos dijeron. Sí, estoy de acuerdo porque, digamos, yo conozco muchas mujeres que tienen muchos niños, ¿verdad? Y toda la plata se la dejan ellas, no invierten en los niños. Entonces sí estoy de acuerdo que se pidan facturas que va a costar que compraron útiles, que compraron uniformes o todo lo que ocupan los niños en las escuelas y para eso la pensión en realidad. Yo para nada, ¿verdad? Verdaderamente son cosas como muy personales, muy privadas, no sé por qué tienen que meterse en la vida de las personas. Es que en parte sí es justo, pero en parte no, porque hay cosas como dice la gente que, bueno, las mamás le dan dinero para los hijos, para que vayan a la escuela, para que compren sus cosas. Y en parte sí, ya que hay otras que no se lo gastan en lo que deben. Sí, digamos que sí presenten la factura porque hay muchas mujeres que la aprovechan, digamos que ocupan el dinero para otras cosas y no para lo que se debería usar el dinero que es para los hijos. Bueno, compañeros, esta es la información en las afueras de la Asamblea Legislativa. Yo soy Melissa Umaña y ustedes siguen con más en la Casa de Giros. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, aquí teníamos la opinión de los costarricenses,
Belisario, hay mucha controversia en un tema como este, pero yo creo que es importante que desgranemos un poco cuál es el fondo, la intención de este proyecto, porque también que hay que ser justos con la administración del dinero. Ok, yo soy claro en el sentido de que hay abusos. Hay ciertas mujeres que han abusado del monto de la pensión alimentaria, pero esa es la excepción, no es la regla, ¿ok? No es la regla. Incluso voy más allá, yo soy del criterio inclusive que usted, Verónica, si yo le pago esta pensión y usted no puede trabajar porque tiene que dedicar el tiempo completo a cuidar a nuestro hijo, usted debería tener derecho a que esa partecita de la pensión pueda satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades elementales. ¿Por qué? Bueno, porque si usted tiene que salir a trabajar, ¿cuánto tiene que pagar de niñera o de cuido para que usted pueda ir a traer más dinero para poder entonces satisfacer primero sus necesidades y luego compartir de manera solidaria y proporcional con los gastos de nuestro hijo? Entonces, ¿será que es mejor que usted pueda tomar un rubro de eso por el cuidado que hace durante el día y durante la noche para atender sus necesidades dentro de un marco de absoluta razonabilidad? Entonces, ese es el punto medular acá. Ahora, Belisario, podría ser al revés, que a mí me digan, necesito justificar con facturas mis gastos y mis gastos están muy por encima de lo que me está dando el excónyuge en este caso, y más bien pueda yo exigir que me suban la pensión. Exacto. Viendo la otra cara de la moneda. Si esto pasara, lo que aquí va a ocurrir obviamente es que se podría dar se podría dar el efecto boomerang, que en el sentido de que las mujeres pueden llevar entonces una correcta administración del dinero y eventualmente probarle al juez que los gastos de entrada a clases, que fundamentalmente lo establece ahí, que el pago del monto de la pensión mensual, que también se pide ahí, no es suficiente para cubrir las necesidades y en consecuencia debería de hacerse un aumento de pensión. Pero hoy día también existe, Verónica, usted puede perfectamente ir hoy al juzgado de pensiones alimentarias y decir, mire, el monto de pensión que me da don Belisario a mí no me alcanza, aquí están las facturas, aquí están los comprobantes y exijo un monto mayor. Esa legislación existe hoy en este momento, no hace falta, no es necesario modificar ningún artículo, modificar nada del sistema jurídico para que usted, mamá, si la plata no le alcanza, exija un aumento. Y para que usted, papá, si sabe, siente y tiene la certeza que mamá está utilizando mala pensión o usted le está dando más de la cuenta por las necesidades de su hijo, vaya al juzgado de pensiones alimentarias, vaya al juzgado de familia y exija entonces una rendición de cuentas y presente entonces un incidente de rebajo de pensión, y no hay necesidad de estar amenazando con llevar a la fiscalía, de meter a la cárcel a la mamá de mis hijos para que estas cosas puedan funcionar. Bueno, es que no hay derecho en ese caso. No hay derecho. No es la idea, y creo que no hay un cambio drástico con lo que ya tenemos, con las herramientas de ley que tenemos en el día de hoy. El cambio drástico, pero es básicamente que yo puedo, si usted no presenta la rendición de cuentas, yo la acuso penalmente. Y entonces le puedo abrir y la puedo meter a la cárcel. A la mamá de mis hijos la puedo meter a la cárcel. Y ese es el problema. Ese es el gran cambio que persigue este proyecto, y es donde, por lo menos yo como jurista y como académico, no puedo estar de acuerdo. Hay mucha tela que cortar en este tema, sin duda. Pero bueno, nuestro público opinó. Muchísimas gracias por regalarnos su opinión, y se mantuvo lo que hablábamos. Lo que previmos al inicio. Pitonizo, porque nos adelantó que así iba a ser el criterio de nuestros televidentes. 80-20. Muchísimas gracias por opinar, muchísimas gracias por compartir, y hay que informarse, porque hay vacíos en este tipo de iniciativas que pueden perjudicarnos más que beneficiar a nuestra población. Y ejercer los derechos. Si usted, mamá, la plata no le alcanza, pues pida un aumento. Y si usted, papá, considera que mamá está abusando, hágalo ya en este momento. Acuda al juzgado de pensiones, acuda al juez de familia y defienda sus derechos. Hay herramientas, pero hay que llevar la fiesta en paz, sin necesidad de estar amenazando con que te voy a meter a la cárcel. Exactamente. Eso no se vale. Es el papá y la mamá de tu hijo. Así es. Hay que tenerlo eso en claro. Muchísimas gracias, don Belisario. Como siempre, un placer compartir con usted en nuestra casa. Bati,